Gracias por seguir con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Tenemos dos invitados de lujo para usted. Está con nosotros Jan Martínez, director de El País América, y también Álvaro Ramírez, especialista en opinión pública y análisis político. Gracias por estar con nosotros, a ambos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias, Joely, buenas tardes. Jan, llevaste un pulso muy particular, muy puntual de la situación de las elecciones, la jornada, la campaña en México. ¿Cómo encuentras los resultados? ¿Hay alguna sorpresa? Yo creo que sí, yo creo que hay un par de sorpresas, ¿no? La primera es lo que ha ocurrido en Ciudad de México, que era un bastión tradicional de Morena, anteriormente lo fue del PRD, y de hecho es un poco la cuna política de López Obrador. Bueno, pues ha habido una caída en 4 alcaldías, y yo creo que eso, aunque algunas se podía prever, no se esperaba un conjunto tan fuerte y un golpe ahí, ¿no? Además es un sitio importante en la organización intelectual, cultural e mediática de México. Es decir, la Ciudad de México tiene un peso realmente importante, y un desgaste, un golpe ahí tiene una resonancia nacional. Y luego yo creo que la otra sorpresa ha sido la pérdida de votos, de porcentaje de votos que ha sufrido Morena en la Cámara de Diputados. Es verdad que mantiene la mayoría absoluta con sus socios, pero experimenta un retroceso que lo que marca es algo muy natural cuando se lleva gobernando ya algunos años, que es el desgaste. Y en cualquier caso, una limitación a las pretensiones presidenciales de querer maniobrar hacia la mayoría calificada. Esto de momento le queda vetado y, por tanto, tampoco podrá llevar adelante pues algunas reformas que él tenía en mente, muy ambiciosas, y que iban a cambiar la estructura del Estado en temas clave, entre ellas la Constitución y cosas relacionadas con la energía, posiblemente el sistema electoral y otros. Ahí yo creo que ha habido dos sorpresas y dos datos también muy interesantes que marcan, aunque luego es verdad que el resultado en términos de implantación territorial de gubernaturas ha sido muy bueno para Morena, un cierto límite y también el inicio de un desgaste, y en el caso de Ciudad de México yo creo que una advertencia. Álvaro Ramírez, tienes amplia experiencia en la relación México-Estados Unidos, pero también sobre la política mexicana. ¿Tú encuentras estas sorpresas de las que habla Jan? Sí, Joely, efectivamente, bueno, lo que vemos en la Ciudad de México es un mal presagio, porque en mayo se cayó Marcelo Ebrard con la línea 12 y hoy se cae Claudia Sheinbaum. Entonces, los dos delfines de Andrés Manuel López Obrador para el 2024, por así decirlo, empiezan a desdibujarse esa fortaleza. Ahora, lo que estamos viendo es, tampoco hay que entender que Andrés Manuel López Obrador en 2006, en 2012, su techo era de 20 millones de votos. Para 2018 vemos esto que en la ciencia política se llama el realineamiento electoral. Hay un voto que se va a Morena, hay un voto del PRI enojado, del PAN enojado, y que le dan esa oportunidad a Andrés Manuel, y son esos 10 millones de votos que hoy precisamente Morena tiene menos, ¿no? En esta elección recibe menos 14 millones de votos. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo de la teoría del realineamiento electoral, pues evidentemente se podría decir que el realineamiento que Andrés Manuel vino a plantear en 2018 se estaría constituyendo en esta elección como una elección desviada, una elección en la que se restituye el poder hacia el PRI y el PAN, y yo sí me atrevería a decir que estaría en duda lo que podría pasar en el 2024. Por otro lado, lo que vemos de los resultados de 182 diputados, más o menos, en los que estaría colocándose Morena en esta nueva legislatura, es muy interesante, y si me permites decirte el dato, Joely, solo la coalición lleva 117 diputados. Hay que entender que esos diputados que van por la coalición son del Verde, son del PT y son de Morena. Entonces, vamos a ver cómo se distribuyen esos tres, entre esos tres partidos, esos 117 diputados, porque solo Morena tiene 65 diputados que compitieron bajo sus siglas. El PT no tuvo ninguno que haya competido solo, y el Verde solo tiene uno. Por la coalición de Va por México son 66 diputados,
y 33 del PAN y 11 del PRI. ¿Qué es lo que estamos viendo, Yueli? Que evidentemente para el 2024 yo me atrevería a pensar que se vaya a poner hasta en práctica esta reforma constitucional del 14, donde se habla de los gobiernos de coalición. Estamos viendo que evidentemente los partidos por sí solos difícilmente podrían conseguir un triunfo y que van a depender enormemente de estas coaliciones. Sí. Y bueno, ya para cerrar, Yueli, hace rato el exgobernador, hoy senador del Partido Verde, dijo que bueno, vamos a ver pues hacia dónde nos inclinamos, porque evidentemente pues como saben que son los fieles a la balanza, pues como le decía hace rato en una entrevista, el Partido Verde es un partido poliamoroso, entonces hoy puede estar con la coalición de Andrés Manuel, pero no sabemos mañana dónde vaya a estar. Hablemos hacia el 2024. ¿Cómo se va a reconfigurar la política según tus estimaciones, tus estudios, Jan? Porque nuestro invitado dice que los dos delfines de López Obrador empiezan a desdibujarse y también hay, es cierto, algunos gobernadores, sobre todo en la franja norte, que comienzan a montar la oposición desde el norte del país al gobierno de López Obrador. ¿Cómo lo observas tú? Bueno, lo primero, la oposición desde el norte a López Obrador la entiendo en términos estatales, pero cuidado que eso pueda derivar luego en una oposición real en las presidenciales y que dé luz a una figura de ámbito nacional. Eso hay que verlo todavía rodar y no lo hemos visto. Es decir, puede ser que Samuel García le haya ido muy bien en Nuevo León, pues hay otros candidatos en otros sitios, pero de ahí a tener una presidencia en un país tan complejo, tan diverso como México, yo creo que hay que refrendar, hay que parar un poco y esperar a ver cómo transcurren sus carreras políticas y el enfrentamiento a las políticas diarias, a los problemas cotidianos, que eso genera mucho desgaste en los políticos. De momento, los dos delfines y los dos supuestos candidatos más claros están en las filas de Morena. Morena sigue siendo el partido que tiene la primacía electoral en México, que con signos de cansancio y de desgaste en algunos sitios, y especialmente en Ciudad de México, donde además la jefa de gobierno es una de las dos posibles candidatas, sí, ¿no? a la presidencia. El otro sería Marcelo Ebrard, que bueno, pues de momento está jugando más el papel de ministro de Exteriores en un entorno gubernamental, no de acción directa sobre una ciudadanía como es la jefa de gobierno de Ciudad de México. Yo creo que de momento ellos dos son los dos candidatos claros. Evidentemente el resultado que ha habido aquí en Ciudad de México pues ha dañado a Sheinbaum, ha demostrado que tiene algunas debilidades, sí, que le ha afectado la pandemia posiblemente, que el accidente de la línea de metro pues también ha podido tener alguna influencia y que en cualquier caso yo creo que incluso el presidente ha lanzado esta mañana un mensaje al respecto, tiene que recuperar la calle o tiene que recuperar ciertas iniciativas para hacer frente a ese desgaste. En cualquier caso, me imagino que habrá rivales que estarán muy contentos de ver que tiene un punto débil, Sheinbaum, claro, y que estarán ahora pensando que tienen posiblemente la carrera de las presidenciales más fácil, porque si algo asusta a un partido es que el candidato que vayan a presentar pueda tener debilidades como las que se ha visto aquí en Ciudad de México. Es decir, que de pronto hay una parte del electorado que dé un paso atrás, que es lo que hemos visto aquí. Ya mucho votantes, se supone, todavía hay que hacer los análisis finos, pero que en el 2018, en ese enfado que decía Álvaro Ramírez, en ese voto de protesta, en ese hartazgo a los partidos tradicionales, pues derivó en el voto a Morena. Ahora se lo están empezando a retirar y hay una cierta clase urbana progresista que no está al 100% de acuerdo con lo que está ocurriendo, y eso es una fisura que puede ir a más y que evidentemente los gobernantes de Ciudad de México y también del gobierno central, pues yo creo que van a intentar evitar o no, pero que va a ser fundamental como factor electoral para las presidenciales. Gracias, Jan. Álvaro, ¿ves otros liderazgos en Morena y cuáles identificas en los otros partidos brevemente antes de despedirlos? Yueli, creo que en Morena ocurrió sí, de los 24 distritos federales que tiene la Ciudad de México, se llevó 12. Y
el resto se lo llevó la coalición del PAN. Y aquí es donde viene ese elemento muy importante que estoy seguro que a partir de septiembre va a retomarse fuertemente en el Congreso, y es este triunfo de Margarita Zavala, ¿no? Que le gana a Javier Hidalgo en el distrito 11 de la delegación Miguel Hidalgo, y le gana de una manera apabullante. Entonces, me va a llamar mucho la atención ver a esta izquierda, por ejemplo, encabezada por Gerardo Ferraro Noroña, en la que quiera deslegitimar o descalificar a Margarita Zavala, en la que le pueda decir que son odiados. Pues yo creo que es odiado por él, porque evidentemente Margarita Zavala ganó en las urnas, y veo a un panismo en la Ciudad de México principalmente que se empieza a reconfigurar. Este fenómeno del realineamiento electoral en la Ciudad de México ocurrió en el 97. Entonces son 30 años en los que más o menos la Ciudad de México ha estado en manos de esa izquierda, y que evidentemente somos la gran urbe de México, ¿no? Donde nos dividimos en dos, pero también hay una marcada diferenciación. Yo creo que si Uli, hicieras un sondeo en la calle, estoy seguro que la gente quisiera vivir más como la Benito Juárez, más como la Miguel Hidalgo, a vivir como Iztapalapa, toda una ciudad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que la izquierda tiene que entender, que bueno, que los ciudadanos pues queremos vivir mejor, no queremos vivir peor. Muy bien. Y ahorita que mencionas esto de los liderazgos, yo creo que efectivamente vienen liderazgos del norte, vienen liderazgos del centro también. Jan Martínez, Álvaro Ramírez, tenemos muchas preguntas de nuestro auditorio. Me gustaría invitarlos próximamente a esta mesa a ampliar esta información que tienen ambos. Por ahora, les agradezco ampliamente su disposición con el auditorio de Mega Noticias. Muy buena tarde para ambos. Muchas gracias, Yoli. Hasta luego.